Bueno, buenas tardes, bienvenidos al bloque de VIH pediátrico. Tenemos el gusto de estar con la doctora Sandra Beltrán, que va a ser la que presentará a los dos primeros invitados. Sandra, adelante. Bueno, buenas tardes, un gusto estar con todos ustedes. Como bien dijo Carlos, vamos a aprovechar este bloque que es súper importante. Vamos a empezar con el doctor Pío López. Él nos hablará de generalidades en VIH pediátrico. El doctor Pío López, primero que todo, es un muy buen amigo y pues obviamente ha liderado muchas cosas de infectología en nuestro país. Es médico pediatra infectólogo y expresidente de la Asociación Colombiana de Infectología y presidente de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica. Así que es un gusto darte la bienvenida, Pío. Bueno, la sala es tuya. Buenas tardes a todos. Infectología, su invitación para participar con ustedes en este evento, en este macroevento que tiene ASIN sobre ASINVIR. Es un evento que nos gusta, es un evento que creo que deja mucha información. Primero que todo les cuento, siguiente, yo les traigo dos saludos. Un saludo es el saludo de mi alma mater, mi hospital, el Hospital Universitario del Valle, siguiente. Y el segundo saludo es el saludo de mi centro, se llama Centro de Estudios en Infectología Pediátrica, donde durante mucho tiempo también trabajamos en la clínica de VIH pediátrico. Siguiente. La información que podemos tener hoy mucha de esta información está en este libro que logramos editar junto con la doctora Sandra Beltrán y junto con la doctora Alessandra Sierra, y las generalidades están allí. Obviamente ha cambiado muchísimo en lo que tiene que ver con tratamiento, pero las generalidades siguen siendo básicas, igual que en la guía práctica de la CIN y de la Sociedad Latinoamericana, en todas las sociedades de infectología. Siguiente. Contemos la historia. En el año 1980-1981, 5 homosexuales en Los Ángeles, en California, presentaron neumonía por un germen que hasta ese momento no era muy conocido. Presentaron neumonía por Pneumocystis carini. Estos personajes, de los cuales 2 murieron, eran personas jóvenes que hasta ese momento eran personas sanas. Pero posteriormente comenzaron a presentar no solamente neumonía por Pneumocystis carini, sino también presentaron infección por citomegalovirus e infección por cándida. Entonces, todo esto agrupado hizo un nuevo síndrome que se llamó síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Hasta allí estaba todo, pero lo que no se sabía era qué lo producía. Siguiente. Entonces aparecen 2 publicaciones. Una publicación de Montagnier que aparece en el año 83 y posteriormente aparece la publicación de Overgallo en
Nueva York en el año 1984. Entonces, donde se asumía quién era el germen productor del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Y quedó la duda en la comunidad científica de quién era el descubridor del agente etiológico del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Siguiente, si era Overgallo o era Montagnier. Bueno, pues eso se aclaró. Siguiente, en el año siguiente, se aclaró en el año de 2008. En el 2008, cuando se le dio el premio Nobel al doctor Luis Montagnier como la persona que había descubierto el virus que producía el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Siguiente. Vamos a ver algunos datos actuales de cómo está la situación del VIH. Siguiente. Y vemos cómo hay en este momento los datos últimos que tenemos son del año 2019. Tenemos 38 millones de personas que están viviendo con el VIH, de los cuales 1.8 millones son niños menores de 15 años. Hay 150.000 niños que infectaron en el año 2019. Hay 95.000 muertos menores de 15 años en el último año y 690.000 personas murieron en el último año con VIH. Miremos las cifras de los últimos años. Siguiente, y vemos cómo es una mala diapositiva, pero en el 2008 habían 24 millones, para el 2020 hay 38 millones. ¿Eso qué quiere decir? Cada día hay más personas con VIH, quiere decir que se está trabajando mal, se está perdiendo el tiempo. No, lo que sucede es que cada día hay mejores tratamientos y las personas con VIH viven mejor. Ahora, ¿por qué hay mejor tratamiento? Hay mejor tratamiento y hay mejor acceso al tratamiento porque hay más inversión económica al tratamiento. Ustedes ven, para el año 2000 habían 4 millones de dólares, de billones de dólares, perdón, y para el año 2019 hay 18.6 billones de dólares. De manera que hay mucho más dinero, hay mucha más atención, hay muchos tratamientos, hay mejores tratamientos, hay mayor educación. Ahora, la pregunta que nos hacemos es ¿dónde vive la gente que tiene VIH? Siguiente. La gente que tiene VIH definitivamente, su gran mayoría vive en el África y vive en el Asia. Pero Latinoamérica tiene su pedazo en la torta. Latinoamérica tiene su pedazo en la torta. Siguiente, y si vemos los datos del 2020 de la OPS, nos dice de que Brasil y México son los dos países en los cuales más se han encontrado casos de VIH en el último año en América Latina. Siguiente. Ahora, ¿cuáles son los factores de peligro para que estas personas adquieran el VIH? Pues estamos hablando de América Latina, lo cual tiene alguna diferencia con América del Norte. Por ejemplo, en América Latina solo el 2% adquieren la infección después de inyectarse o drogadictos, pero el 44% son hombres que tienen sexo con hombres, o el 22% son personas que son clientes de trabajadoras sexuales. De tal manera que el grupo poblacional es el grupo que tiene más, más factores de peligro para adquirir la infección. Siguiente, ahora sí, hablemos de SIDA pediátrico. Siguiente, y vemos cómo adquiere el niño el SIDA. ¿Cómo adquiere el VIH? ¿Cómo adquiere el VIH? No el SIDA, ¿cómo adquiere el VIH? El niño adquiere el VIH igual que el adulto, con agujas, con jeringas, con trasplantes, con transfusiones, pero la gran mayoría adquiere la infección a través de la madre, sin olvidar algo que es muy molesto, no solamente molesto, sino que es muy triste cuando un niño adquiere la infección porque ha sufrido una violación. Entonces, siguiente, hablemos un poquito de la transmisión materno-fetal. Siguiente, y vemos cuáles son los momentos. ¿Cuáles son los momentos para la transmisión del VIH al niño? Pues puede ser en el útero, puede ser que la madre le pase la infección al bebé cuando la señora está en embarazo. Eso es un número menor, es el 15% aproximadamente. La gran mayoría
la gran mayoría adquiere la infección cuando pasa por el canal del parto. Ahora, también puede adquirir la infección por lactancia materna, especialmente cuando esta señora ha adquirido la infección al final del embarazo y tiene una carga viral muy importante. Entonces, lo podemos dividir en 3 partes: inútero menos, el intraparto del 65% y lo que resta la lactancia. Siguiente. ¿Qué ha pasado con el VIH pediátrico? Estamos hablando de que el VIH hay muchos más casos de VIH en el adulto. En el VIH pediátrico ha disminuido. Lo que hemos trabajado con VIH durante muchos años, hemos notado que cada vez hay menos consultas de VIH. Eso es muy bueno, eso es una magnífica noticia, de que hayan menos casos de VIH pediátrico. Siguiente. ¿Eso a qué se debe? Se debe a este protocolo, se debe al protocolo 076, que apareció en el año de 1994 y que marcó una diferencia, un antes y un después en el VIH. Un antes y un después en el VIH, porque este protocolo demostró que si usted hace una intervención temprana en la madre, en la mujer embarazada que tiene VIH, si usted hace una intervención temprana, usted puede lograr que ese bebé se salve de tener la infección. Y que ese 30 o 40% de bebés que de una u otra forma, si no hay ningún tipo de intervención en la madre, ese 40% se puede disminuir por debajo del 2%. Siguiente. Entonces, los pasos sí, son varios. Primero, yo no voy a hablar mucho de esto porque sé que se va a hablar posteriormente de la terapia para evitar la transmisión materno-fetal, pero solamente quiero insistir en alguna cosa. Quiero insistir en que todos los médicos que atienden gestantes tienen la obligación de dar consejería y sugerirle a la madre las bondades que tiene hacer un diagnóstico temprano del VIH. El VIH no tiene fronteras en el sentido de que no afecta igual a los blancos, a los negros, a los bajitos, a los altos, a los ricos y a los pobres. De tal manera que no importa quién sea, deberíamos tener un examen, una serología a todas las mujeres que van a consulta. Siguiente, un diagnóstico temprano. Siguiente, una intervención terapéutica, determinar la carga viral, mirar la modalidad del parto y posteriormente mirar la profilaxis si es que la necesita o tratamiento si es que necesita. Eso lo mencionarán después, no lo vamos a tocar, pero con todo esto vamos a tener una tasa de transmisión que probablemente está por debajo del 2%. Siguiente. Esto no lo vamos a tocar, el manejo del niño nacido de mujer con VIH. Siguiente, solamente para decirles que pues, lo que hemos trabajado siempre, la ZT, pero ahora en este momento se está hablando que si usted puede dar profilaxis o usted puede dar tratamiento, de esto se va a hablar después. Simplemente lo que tenemos que mirar es si la madre tuvo o no tuvo un buen control. Si la madre llegó sin control, llegó en un expulsivo y usted le hace diagnóstico en el momento que llega a un expulsivo, pues usted tiene una manera diferente de ver el manejo de esta madre. Siguiente. El uso de aspecto AZT, 3-TC, nevirapina no puede ser recomendado de cualquier indicación en prematuro. Bueno, esto se mencionará después. Siguiente. La pregunta es, ¿ustedes creen que se pueden evitar el VIH en el niño? Lo que yo les digo, y yo me siento muy orgulloso de la estrategia que se está empleando en nuestro país, y me siento orgulloso porque esta estrategia de la que hemos hablado, diagnóstico temprano, intervención terapéutica y manejar la mejor vía para que el niño nazca, ya sea cesárea o ya sea parto, esto ha logrado disminuir en una forma muy importante el número de niños recién nacidos con VIH.
Lo hemos notado porque los que hemos manejado tradicionalmente esta patología, hemos visto que cada vez vemos menos y menos y menos, y eso es muy bueno, como mencionábamos antes. Ahora, Cuba fue quizás uno de los primeros países que logró decir, no tengo VIH en mis neonatos y no tengo sífilis en mis neonatos. Siguiente, también Tailandia, pero no solamente ellos. Siguiente, en este momento, datos muy actuales de la evolución de este año, nos hablan de que 14 países han alcanzado las metas de tratamiento de VIH 90-90-90. ¿En qué consiste? El 90% de las personas que conviven con VIH conocen su estado serológico. El 90% de las personas que tienen VIH conocen su estado serológico. El 90% tienen acceso al tratamiento y el 90% tienen la carga viral indetectable. 90, 90, 90. Y 14 países están pidiendo pistas para ser clasificados. Siguiente. ¿Cómo hacemos diagnóstico de VIH? El diagnóstico de VIH, doctores, se hace pensando en él. Si usted no piensa en VIH, a usted se le van a pasar por encima todas las enfermedades del mundo y usted se va a limitar a tratar los síntomas de la enfermedad que usted está viendo. Pero el VIH hay que pensar en él como una de las mejores maneras. Cuando yo veo un paciente que tiene determinados síntomas que mencionaremos ahora, yo tengo que pensar, descartar la posibilidad de VIH independientemente de las características económicas, sociales, culturales que tenga la persona. De tal manera que la mejor forma es la sospecha. Siguiente. Ahora, en pediatría, los datos epidemiológicos son supremamente importantes. Estamos hablando del neonato, pues lo más importante son las características de la madre. Los datos importantes es que esta señora tuvo o no tuvo control prenatal, esta señora tuvo o no tuvo consejería, esta señora tuvo o no tuvo un examen de serología durante el embarazo, lo tuvo al principio y lo puede haber tenido al final en caso de que haya tenido, que sea una persona con factores que la puedan favorecer la presencia del VIH. De tal manera que los datos epidemiológicos, que yo lo traduciría en una muy buena historia clínica, eso nos va a servir. Por otro lado, clínica, virología e inmunología. Vamos a mirarlo. Siguiente. Las características clínicas, siguiente, podemos dividirlas en un inicio precoz. Este inicio precoz es aquel niño que inicia los síntomas en un tiempo muy corto después del nacimiento, antes del año de edad. Ese es un niño que tiene un pésimo pronóstico, puede debutar con una neumopatía, por lo que conocemos ahora como neumocitis girovensis, o puede debutar con un síndrome de desgaste, con un cuadro diarreico crónico, con fiebre crónica, con pérdida de peso, o con infecciones bacterianas. Esto lo quiero insistir, porque infecciones bacterianas, ustedes saben, y ustedes han oído y conocen muy bien, que el adulto tiene una deficiencia muy clara o muy compromiso muy claro en su inmunidad celular. El niño tiene compromiso de la inmunidad celular, pero también tiene compromiso de la inmunidad humoral. Y ese compromiso de la inmunidad humoral se traduce en la posibilidad de adquirir infecciones por gérmenes capsulados. Gérmenes capsulados que es con lo que usted maneja todo el tiempo. Puede tener gérmenes por hemófilos influenza, puede tener gérmenes por neumococo, puede tener meningococo. Entonces, este niño puede estar consultando frecuentemente y usted, si no sospecha la posibilidad, no va a hacer el diagnóstico. Si trata la infección urinaria por coli y después viene con una neumonía por neumococo o por hemófilos influenza y usted le da tratamiento y tratamiento, pero no piensa en VIH, no va a hacer el diagnóstico. Siguiente. Hay otra forma que es el inicio tardío, la gran mayoría. Estos son los que adquieren la infección cuando pasa por el canal del parto. Esta generalmente se presenta a tipo 3 años de edad. Y vuelvo otra vez, infecciones bacterianas. Es que esto es algo que tenemos que multiplicar.
tenemos que multiplicarle a nuestros médicos, a nuestros pediatras, a nuestros médicos generales, que este niño que consulta frecuentemente por motivos infecciosos, tenemos que descartar inmunodeficiencias, ya sea inmunodeficiencia primaria o de inmunodeficiencia adquirida. Y eso todo se basa en una historia clínica, porque cuando el niño consulta, usted tiene que tener acceso a la historia clínica anterior. Y usted tiene que leer y usted tiene que darse cuenta que el niño está consultando frecuentemente por motivos infecciosos. Siguiente. Hay síntomas que son más comunes en los niños que en el adulto y vuelvo a colocar nuevamente como marcador las infecciones bacterianas a repetición. Siguiente. Ahora, en cuanto a la clasificación, esto está desde el año de 1994 y se categoriza en N, A, B y C. El N es aquel niño que sabemos que tiene VIH positivo, pero está asintomático, no tiene mayor cosa, o al menos tiene solamente una de las condiciones que están en la categoría A. Lo que quiero es que, primero que todo, no vamos a hablar de todo esto porque es demasiado largo, pero ustedes lo pueden encontrar en cualquier parte del Internet. Entonces, en la medida que vaya avanzando A, B y C, los síntomas se van haciendo más catastróficos. Por ejemplo, en la categoría A, el niño tiene linfadenopatía, el niño tiene plenomegalia, tiene hepatomegalia, tiene dermatitis, pero a medida que avance siguiente, en la categoría B ya hay más compromiso. Ya es un niño que tiene una meningitis, es un niño que tiene una neumonía, un único episodio. Ya a usted lo debe llamar la atención. Lo debe llamar la atención la presencia de infecciones bacterianas o infecciones virales a repetición. Siguiente, y ya cuando llega al C, pues ya le dice la misma enfermedad, oiga, yo tengo un VIH, ¿no? Yo soy parte de un VIH porque son infecciones verdaderamente severas, con lo cual muchas veces debuta el adulto. El adulto muchas veces debuta con este tipo, con toxoplasma cerebral, en fin, el niño va con estos pasos. Siguiente. Ahora hablemos un poquito del laboratorio para el diagnóstico. Siguiente. Y solamente mencionaríamos que en este momento estamos trabajando con las pruebas de cuarta generación que nos detectan los anticuerpos, el antígeno y el antígeno P24. Esto es lo que en este momento se está utilizando y como método, es un método serológico indirecto. Y como método directo, obviamente, tenemos la reacción en cadena de polimerasa que nos dice las copias virales, la carga viral. Siguiente. ¿Cuáles son las diferencias en las diferentes generaciones del ELISA? Pues básicamente tiene mucho que ver con el tiempo. Si ustedes ven el periodo de ventana, en la primera generación puede ser 10 semanas o 12 semanas, quiere decir el tiempo para que el examen salga positivo después de haber adquirido la infección, 10 o 12 semanas. Ahora con las pruebas de cuarta generación, muy probablemente con 2 semanas o menos vamos a tener solución. Siguiente. ¿Cómo hacemos el diagnóstico en el niño? Doctores, el diagnóstico en el menor de 18 meses lo hacemos con carga viral. En el diagnóstico por encima de los 18 meses lo hacemos con ELISA. Nunca pedimos una ELISA en un niño menor de 18 meses para hacer el diagnóstico. Muchas veces tenemos a los 6, 7 o 9 meses que ya se pierde los anticuerpos pasados por la madre y puede servirnos como una guía. Pero un ELISA positivo en un niño menor de 18 meses pues nos cuesta trabajo e incluso se ha ido llevando más hasta los 2 años que puede obtener los anticuerpos de la madre, los anticuerpos prestados y no nos dice mayor cosa. De tal manera que cuando tenemos sospecha o tenemos duda de que un bebé tenga que sea VIH positivo, pues pedimos el ELISA en el menor de 18 y pedimos la carga viral en el menor de 18 y pedimos el ELISA en el mayor de 18. Siguiente. Esto es exactamente lo que estamos diciendo. Siguiente. Y podemos pedir DNA o pedimos RNA. La verdad es que lo que más utilizamos es la carga viral RNA. Ya en este momento tiene sensibilidad, especificidad. Es controversial en ser nacidos en profilaxis, entonces queremos pedir la carga viral
más o menos un par de semanas después de que hayamos acabado la profilaxis. Siguiente. ¿Cuál es la edad? Si usted toma una carga viral a las 48 horas de vida, el 38% le van a salir positivas. ¿Por qué? Porque adquirieron la infección probablemente en el embarazo y entonces solamente sale positivas el 38% porque la gran mayoría, como dijimos antes, la adquiere en el momento canal del parto. Entonces, si usted la hace entre 1 y 2 meses, hay un 93% de positividad, y si lo hace entre 3 y 6 meses, hay un 100% de positividad si el diagnóstico es positivo. La carga viral siguiente, la carga viral es algo muy dinámico, es muy dinámico, es algo que está multiplicándose. La carga viral de la semana pasada puede ser diferente a la carga viral que tengamos hoy. Y como dijimos antes, queremos hacerla más o menos dos semanas después de haber terminado la profilaxis con la ZT. Siguiente, la historia natural de la infección en el adulto es la que vemos en esta gráfica. Es una publicación muy linda de hace muchísimo tiempo del New England Journal, donde vemos que la persona se infecta. Este es un adulto joven, desafortunadamente es un adulto joven que puede haber tenido sexo con hombres y tiene una sintomatología como de una infección respiratoria superior. Es una persona que tiene fiebre, que tiene dolor de garganta, tiene posiblemente adenopatía, puede tener una faringe congestiva. Entonces va donde el médico o va a la farmacia y le mandan un antibiótico, probablemente le mandan un acetaminofén, y eso se mejora solo. Se mejora, ¿por qué? Porque la carga viral que tiene y que es alta, los CD4 se disparan, porque esta es una persona que hasta ese momento era sano, entonces tenía muy buenos CD4, sus CD4 se disparan, toman la carga viral y la bajan. La bajan hasta un punto que le llamamos set point o punto de equilibrio, y en ese momento el paciente desaparecen los síntomas y puede durar completamente asintomático durante mucho tiempo. Pero ese tiempo que está asintomático puede ser un transmisor importante de la infección. Y los CD4 están peleando para mantener esa carga viral bajita, pero alguien tiene que perder y a la larga pierden los CD4. Los CD4 se agotan, se acaban y la carga viral aumenta y comienzan las infecciones oportunistas y posteriormente llega la muerte. De tal manera que es parte de la obligación del médico hacer una buena historia clínica, sobre todo de estos hombres jóvenes, y si tienen algún factor de riesgo, pues más todavía, y estar pensando en la posibilidad de una infección por un retrovirus. Siguiente. En el niño... Te quedan 3 minutos, Pito, por favor. Ya, voy a... En el niño no pasa eso, el niño no tiene la manera de bajar la carga viral, por lo tanto vemos carga viral muy alta. Siguiente. Ahora vemos la clasificación inmunológica, siguiente, y vemos que se clasifica por el número de CD4, y vemos las tablas que están en todas partes, donde el niño tiene lo que debe tener al año es más de 1500 CD4, entre 1 y 6 años tiene más de 1000, y si tiene más de 6 años tiene más de 500. Entonces, con esto lo clasificamos en N1, por ejemplo, asintomático con unos buenos CD4, o C3, sintomático con una CD4 muy bajo. Siguiente. ¿Cuándo hacemos diagnóstico de pediatría? Siguiente. Diagnóstico de pediatría, 2 exámenes virológicos positivos para confirmar el diagnóstico en el niño pequeño. Siguiente. ¿Y cuándo lo excluimos? Cuando tenemos 2 exámenes virológicos negativos después del mes de edad, uno de ellos después del 4º mes. Esto es muy importante. Siguiente. Esto es si no hay una persona, tiene unos CD4, una carga viral más de 100.000 y unos CD4 menos del 15%, la posibilidad de muerte es del 81% a los 5 años. Siguiente. No voy a hablar de tratamiento porque de esto se va a hablar. Siguiente. Pero pues simplemente, siguiente por favor, simplemente para acordarles este estudio, siguiente, donde estamos convencidos de que el tratamiento temprano es lo preferido, no esperar hasta que el paciente se inmunodeprima, entre más temprano mejor. Siguiente, con esto quiero terminar.
es qué ha pasado con la pandemia. La pandemia nos está ocasionando que los objetivos para el 2020 no se van a cumplir. No se están cumpliendo. Hay más de 820.000 muertes relacionadas con SIDA desde el 2015, lo que no se debía haber presentado. Siguiente. La pandemia del 2019 ha impactado seriamente la respuesta al SIDA y podría deteriorarla aún más. Si usted disminuye en 6 meses el tratamiento, podría causar más de 500.000 muertes. Y más de 500.000 muertes adicionales en el África durante el próximo año. Y si lo logra, y si para todo, hay más o menos 110.000 muertes adicionales. Siguiente, esto es lo que queremos. Siguiente, esta es la conclusión de lo que hemos hablado. Siguiente, los niños que tienen acceso tempranamente a todo lo que son revistas como Playboy, siguiente, que pueden participar en francachelas, tenemos que darle educación a los niños para que cuando tengan el VIH y se enfrenten con el VIH hagan esta presentación. Siguiente, esta es la manera como debemos terminar. Muchas gracias. Muchas gracias, Pío. Excelente tu charla. Hay una pregunta en el público que es cómo pueden conseguir o adquirir el libro de SIDA pediátrico 1 y 2. Quería saber, por ejemplo, cuando llegan estos adolescentes con síndrome antirretroviral agudo, ¿cómo se hace el diagnóstico y la sospecha en forma breve? Sí, el diagnóstico se hace sospechando. Si el paciente llega, es un adolescente, y hacemos una buena historia clínica, es que el punto es ese, Sandrita, el punto es que tengamos tiempo para hacer una buena consulta, y si hacemos la intervención y nos damos cuenta que este paciente tiene factores de peligro, factores de riesgo, porque es un paciente homosexual, tiene sexo con hombres, entonces simplemente pedimos una ELISA si tenemos la sospecha. Y yo pienso que la ELISA se lo debemos pedir pues, cada vez que tengamos el pensamiento, independientemente de si es pobre, rico, negro, bajo, o blanco, o bajito o alto. Cada vez que tengamos una sospecha, como infectólogos, pero también como pediatras o como médicos generales, estamos autorizados para pedir una ELISA en un paciente que lo sospechamos.